este mes es precioso. ¿Por qué? Porque es el mes de la Biblia. Es el mes donde podemos empezar a conocer la palabra de Dios. Empezamos con nuestra oración y vamos a pedir al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos y que estemos abiertos completamente a la palabra de Dios. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María Santísima, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bueno, pues puestos en las manos de Dios, vamos a empezar nuestro tema. Introducción a la Biblia. Tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios primero me habla a mí y después, cuando ya la interioricé, la puedo reflejar hacia los demás. Pero ahorita vamos a tener unos objetivos personales. ¿Y cuáles van a ser esos? Bueno, pues van a ser que hagamos las Sagradas Escrituras como el corazón de toda actividad eclesial de nuestra vida. Que aprendamos a leer, observar e interpretar la Escritura. Tener un encuentro vivo por medio de la Biblia con Jesús, nuestro Salvador. Vivir la palabra de Dios. Y compartir con los demás la nueva buena. Que esos sean nuestros objetivos principales ahora en este mes que vamos a comenzar a estudiar la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios, a predicar la palabra de Dios. Vamos a empezar con los objetivos de nuestro tema. ¿Quién se revela en las Sagradas Escrituras? Pues Dios mismo. ¿Y cómo se revela? Se revela de muchas maneras. La que tenemos más contacto todos es por medio de la naturaleza. Dios se ha revelado por medio de su creación. Pero más palpable lo podemos ver o lo podemos entender mejor. Dios se revela por medio de las Sagradas Escrituras o la Biblia y la tradición apostólica. Por lo tanto, debemos de reconocer que la palabra está viva. La palabra de Dios es una persona. No solo son letras, es la palabra de Dios. Otro objetivo del tema es saber quién es el tema central de toda la Escritura. También es reafirmar o recordar la composición de la Biblia, familiarizarnos con la organización de los libros que la integran, familiarizarnos con la simbología de citas y referencias, y lo más importante para iniciar es que reconozcamos cuál es una Biblia o cómo es una Biblia católica, porque caeríamos en un error si nosotros como católicos empezáramos a vivir, a leer, a estudiar la palabra de Dios en una Biblia que no correspondiera a la religión católica. Bueno, pues vamos a comenzar desde el inicio. Vamos a tomar nuestra Sagrada Escritura y vamos a conocer nuestra Biblia. La Biblia tiene una portada, puede ser de pasta blanda o de pasta dura. Al interior de la Biblia tenemos un índice. En ese índice están los 73 libros, 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Al final de las Biblias, de la mayoría, vienen algunos mapas que nos explican cómo estaba organizado políticamente el país, sobre todo de Israel, en los tiempos de Jesús o en el Antiguo Testamento. También en algunas Biblias aparecen el calendario litúrgico, el calendario judío, medidas y monedas o índices de textos citados. Si abrimos una página de nuestra Sagrada Escritura, en la mayoría de las Biblias vamos a tener en la parte superior vamos a tener el nombre del libro. El número grandote que vamos a ver que nos va a resaltar se llama capítulo y los números pequeños se llaman versículos. El texto se conoce como texto sagrado o perícopa, que sería una parte como el Evangelio que viniera de un versículo a otro versículo. También contamos con las notas exegéticas o las notas explicativas. Estas notas son realizadas por personas estudiosas de la Biblia, a las cuales hacen referencia a lo que está escrito en esa página. Así podemos nosotros comprender mejor lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Ahora, utilizamos varios símbolos para una cita bíblica. La cita bíblica es el medio por el cual nosotros podemos buscar un texto sagrado en la Biblia. Voy a hacer una anotación. La Biblia está compuesta por 73 libros.
no es un solo libro, sea una sola página. Los símbolos que se utilizan en una cita bíblica es la coma, el guión, el punto, punto y coma y letras. La primera, la coma, la utilizamos para separar el capítulo del versículo. Podemos tener el ejemplo, se pone siempre en una cita bíblica el nombre del libro. Aquí tenemos Génesis. El número que tenemos es 2, ese es el capítulo. Y le ponemos una coma y el que continúa es un versículo. El guión. El guión separa tanto versículos como capítulos. Aquí vamos a tener el primer ejemplo. Primero colocamos el nombre del libro, que es Génesis, capítulo 2. Tenemos la coma que va a separar al capítulo de los versículos. Y tenemos versículo 7 al versículo 17. Esto es lo que significa el guión, que vamos a leer desde el número chiquito 7 hasta el número 17. Vamos a leer el número 8, 9, 10 y todos los que continúen hasta llegar al número 17. El guión también lo podemos utilizar para separar capítulos y tenemos aquí el ejemplo. El libro es de Esdras. Capítulo 4, tenemos la coma. Versículos del 8 al capítulo 6. Tenemos ese guión que nos indica hasta dónde vamos a leer. Y luego tenemos una coma que dice versículo 18. Bueno, entonces vamos a leer Esdras, capítulo 4, versículo 8 al capítulo 6, versículo 18. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a leer todo el capítulo 5, que queda en medio de este capítulo 4 y versículo 6. Entonces vamos a leer todo lo que haya desde el versículo 8 hasta el versículo 18 del capítulo 6. El punto es un salto de versículo, que quiere decir que solamente vamos a leer los versículos señalados. Y aquí tenemos el ejemplo. Génesis capítulo 2, versículo 7 y capítulo 10. Y versículo 10. Solamente vamos a leer el versículo 7 y el versículo 10. El versículo 8 y 9 no los vamos a leer. Bueno, cuando tenemos el punto y coma separa capítulos. Y tenemos aquí el ejemplo. Génesis capítulo 2, versículo 7 y capítulo 3, versículo 2. ¿Qué quiere decir? Que solamente vamos a leer el versículo 7 del capítulo 2 y el versículo 2 del capítulo 3. Ahora, el uso de las letras. El uso de las letras se da cuando los versículos son muy largos y se pueden dividir en A, B y C. En algunas Biblias, sobre todo las nuevas, ya están indicados estas letras. En las antiguas todavía no. Pero vamos a ver así. Aquí está escrito Génesis capítulo 2, versículo 2, B. ¿Qué quiere decir? Que solamente vamos a leer el versículo 2, la parte 2. Ahora, esto es para que tengamos conocimiento de que no siempre estuvo la Biblia dividida por capítulos ni versículos. Langton, hacia el año 1226, empezó a dividir la Biblia en capítulos en el Antiguo Testamento. Y Sant Españino, hacia el año 1528, puso los capítulos del Nuevo Testamento. Y Roberto Estienne o Estéfano, hacia el año 1551, puso los versículos del Nuevo Testamento. Gracias a Dios, estas personas se han encargado de dividir la Biblia en capítulos y versículos para que nosotros podamos estudiarla de una manera eficaz y más rápida. Bueno, la división de los libros y sus abreviaturas en la Biblia se dividen así, como libros históricos, proféticos o doctrinales. También tenemos la parte del Pentateuco. El Pentateuco o la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, que son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Y tenemos los libros históricos. Estos libros son 16 y los compone Josué, Jueces, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, primero y un libro de Crónicas, Esdras, Nehemías, Ruth, Tobías, Judith, Esther, primero y segundo libro de los Macabeos. Los libros proféticos los componen Isaías, Jeremías, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sifonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Los libros poéticos, los Salmos, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Y los libros sapiensales, Job, Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría y Eclesiástico. En el Nuevo Testamento están divididos por el Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Tenemos 4 evangelios. Mateo, tenemos un solo evangelio, pero 4 formas escritas.
Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y también están compuestas, tenemos las cartas de Pablo y el Apocalipsis, que son Romanos, primera y segunda carta de los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda carta de Tesalonicenses, primera y segunda carta a Timoteo y Tito. Y tenemos las carta a Filemón, a los Hebreos, Santiago, primera carta de Pedro, segunda carta de Pedro, primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan, Judas y el Apocalipsis. Estas cartas son conocidas como cartas católicas. Como lo había mencionado antes, la Biblia no es un solo libro. La Biblia es un conjunto de libros escritos por inspiración del Espíritu Santo. Como tales han sido confiados a la Iglesia. Los nombres que conocemos de la Biblia son Biblia, Escritura y Testamento. La palabra Biblia proviene del lugar donde se fabricaba el papel, biblos. El origen se remonta a el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 8, versículo 23, que se llaman a las escrituras Biblia de Agia, libros santos. La palabra escritura la podemos encontrar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 4. Y dice, viene de escribir y se denomina así por la palabra de Dios que permanece escrita. Y en el versículo nos dice así, escrito está. Las palabras son sagradas o santas porque son inspiración que vienen del Espíritu Santo. Y esto lo podemos leer en Mateo capítulo 21, versículo 42, en Lucas capítulo 24, versículo 27, en Juan capítulo 5, versículo 39, en Romanos capítulo 1, versículo 2, en segunda carta de Timoteo capítulo 3, versículos del 15 al 16. Y encontramos en la palabra testamento en la segunda carta de los Corintios en el capítulo 3, versículo 14, y testamento viene del latín testamentum, que corresponde a la palabra griega diaseke y a la palabra hebrea berik, que significa pacto, alianza, convenio o contrato. La Sagrada Escritura está dividida en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y la antigua alianza la hizo Dios con el pueblo de Israel, y esto lo podemos leer en Éxodo capítulo 19, versículo 5, y en el capítulo 24, versículo 8. Y la nueva alianza que ha hecho Dios con toda la humanidad la podemos ver en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 20, y en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 28. Ahora, ¿quién reúne todos los libros y cartas del Nuevo Testamento? Bueno, pues asistidos por el Espíritu Santo en el año 382 en Roma, presidida por el Papa Dámaso I y San Jerónimo, como su secretario, recopiló los libros que pertenecen al canon de las Sagradas Escrituras. Así como nosotros conocemos la Sagrada Biblia hoy, está a partir del año 382. Recordemos que cuando Cristo estaba aquí en la tierra, no estaba escrito, o él no escribió absolutamente nada de los evangelios. El Antiguo Testamento ya estaba todo escrito, pero el Nuevo Testamento lo primero que se escribieron fueron las cartas de San Pablo, y esto fue a partir del año 50 después de Cristo. Bueno, las lenguas en las que fue escrita la Biblia fue en hebreo, arameo y griego. En hebreo, casi todo el Antiguo Testamento era la lengua del pueblo de Israel y partes de Mateo en el Nuevo Testamento. En arameo, partes de Esdras y Jeremías, Daniel en el Antiguo Testamento y Mateo en el Nuevo Testamento. Este era el lenguaje que hablaba Jesús, el arameo. En griego estaba escrito Sabiduría, Macabeos, parte de Baruch, Esther del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento era la lengua de los judíos de Alejandría, donde se hicieron las primeras traducciones. Se han encontrado diferentes manuscritos. Los fragmentos de códice escrito en hebreo con las vocales se llaman masoréticos, y aquí está la Biblia masorética o la Biblia hebrea. La escritura en hebreo solo utilizaba consonantes. Al paso del tiempo, para que no se perdiera la tradición, los maestros se encargaron de ponerles las vocales. De los manuscritos más antiguos que conocemos está el manuscrito del Vaticano y el manuscrito sinaítico. El manuscrito sinaítico es descubierto en el monte Sinaí, en el convento de Santa Catalina. También tenemos el manuscrito antiguo de Alejandrino y el manuscrito de Qumran. El manuscrito alejandrino, llamado así porque estuvo en Alejandría de Egipto de la antigüedad, fue escrito posiblemente en el año 500 después de Cristo y contiene la mayor parte del Antiguo y Nuevo Testamento. Y el manuscrito de Qumran, cuando un pastor beduino penetró en 1947 en una cueva, en busca de una cabra perdida, y descubrió antiguos rollos encerrados en vasijas, escritos del profeta Isaías, copia
que data del año 70 después de Cristo, y el libro del Éxodo, que data del año 500 antes de Cristo. Las versiones más antiguas que tenemos de la Biblia es la versión de los 70, llamada así porque fue traducida del Antiguo Testamento del hebreo al griego por 70 sabios. La leyenda cuenta que en 70 días, pero esto pues no ha sido comprobado. Es la versión para los judíos de la diáspora, es decir, para los judíos que vivían fuera de la patria y ya hablaban más el griego. Su elaboración radica entre los años 300 y 1000 a.C. La versión de la Vulgata, en el siglo III, se impuso el latín como idioma principal en todo el occidente. Por tal motivo surgió la necesidad de traducir del griego al latín, y esto lo hizo San Jerónimo en el siglo III. De esta versión surgieron más versiones a otros idiomas. Pues nosotros actualmente tenemos diferentes traducciones. Si comparamos nuestras Biblias, probablemente encontraremos diferencias en las palabras. Esto se debe a la traducción, sin embargo el sentido es el mismo. Tenemos Biblias que son de estudio, Biblias que son pastorales, Biblias que son para leer en grupo, para estudiar en grupo, otras que son a lo mejor un poquito más en privado. Ahora, ¿cómo podemos identificar una Biblia católica? Como lo había mencionado anteriormente, la Biblia católica, el número de libros que tiene son 73. 46 para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento. Las Biblias no católicas tienen 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia católica, además de esto, tiene que tener unos permisos. Debe llevar un sello o la nota de imprimatur, que es la autorización de un obispo, y el nihil obstat, que quiere decir no hay obstáculo, firmado por un especialista en escritura. En el documento de Aparecida, en el numeral 247, nos dice así: es necesario educarnos en la lectura y en la meditación de la palabra, y es indispensable el conocimiento profundo y vivencial de ella. Necesitamos educarnos, necesitamos leer la palabra de Dios, necesitamos vivir la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, porque ahí se nos ha revelado. Pero no lo podemos hacer solos. Tenemos que estar acobijados por el magisterio de la Iglesia. Por eso es importante que cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, leamos las notas explicativas que tiene nuestra Biblia. Si nos queda alguna duda, ahorita podemos buscar las explicaciones que nos dan las páginas oficiales del Vaticano, o también cada vez que acudimos a misa podemos ver que podemos escuchar que el sacerdote nos da una explicación sobre las lecturas y el salmo que se han reflexionado ese día. Bueno, pues para poner en práctica lo que ahora hemos visto, cómo buscar una cita bíblica, primero vamos a hacer varias cosas. Lo primero que vamos a ver es que vamos a leer nuestra introducción de nuestra Biblia. Ahí nos explican muchas cosas. En algunas Biblias hasta nos explica cómo podemos buscar, cómo está dividida. Podemos repasar los temas. Vamos a buscar también el índice. El índice lo podemos encontrar de forma alfabética o separada por Antiguo y Nuevo Testamento. Y aquí les dejo las citas bíblicas que vamos a buscar en nuestra Biblia para empezar a familiarizarnos con ella y poder manejarla de una manera más eficiente. Las citas que vamos a buscar es la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Isaías, capítulo 70, versículo 8. Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 17. Deuteronomio, capítulo 32, versículos del 46 al 47. Sofonías, capítulo 2, versículo 3 y capítulo 3, versículo 12. Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Y el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23 y 30. Espero que haya sido enriquecedora esta información. Dios los bendiga y nos vemos pronto.